Continuamos con Ana Crespo Solana en esta última comunicación de esta primera sesión, de esta primera jornada de este seminario internacional. Y bueno, Ana Crespo Solana ha intitulado, ahora apagaremos los focos para que se vea bien, a su comunicación como el batir de alas de las mariposas. Mercaderes flamencos de Cádiz entre lo local y lo global, siglo XVI al XVIII. Bien, Ana Crespo, que es gaditana de nacimiento, aunque es residente en Madrid, pues bueno, para nosotros nos llena de orgullo que haya admitido el participar con nosotros en este seminario internacional, sobre todo porque vuelve a su casa de investigación, donde echó los dientes, ¿no? Durante muchos años en una parte de su tesis doctoral en los protocolos notariales gaditanos, que si no me equivoco mal y no he tomado mal los datos, la tesis fue Cádiz, Flandes y la República Holandesa, burguesía mercantil y comercio, 1778, y que lo dirigió el profesor Manuel Bustos. Bien, en el año 1999. Bueno, Ana Crespo Solana es investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, y especialista en historia marítima, redes mercantiles, aplicación de los sistemas de información geográfica, bases de datos sobre rutas, comercio atlántico y arqueología subacuática. Ella ha dirigido proyectos de investigación financiados a niveles nacionales y europeos, entre otros planes nacional de investigación y de MAGI, planes del gobierno holandés también y los programas marcos de la Unión Europea, entre otros el Horizonte 2020 y el programa Marie Curie. Ha trabajado como investigadora y profesora en diversas unidades y centros de investigación, Universidad de Cádiz, pero también en la Universidad Católica de Leuven, el Instituto Marítimo de la Universidad de Ghent, en Bélgica, la Universidad de Leiden, en Países Bajos, en la London School of Economics del Reino Unido, muchos más, y muchísimos más, por no robarte tiempo a tu conferencia, pero también ha participado en la UOB de Sevilla, en el MIT de Estados Unidos, en Harvard, en la British Columbia en Vancouver, etcétera, etcétera, etcétera. Es autora de... Es que tengo que ir resumiendo porque si no, tú con tu currículum me voy a comer tu tiempo y hemos venido a escucharte. Pero bueno, para que veáis un poco el currículum que tiene Ana, ¿no? Es autora de 14 libros y de más de 100 artículos, capítulos de libros y comunicaciones a congresos, pues de todo el mundo. Actualmente es miembro de la Sociedad Histórica Holandesa, no lo digo en inglés, del Consejo de Investigación Europea, y es honoraria de profesora de la Universidad de Gales. Bien, entre sus obras destaca Comunidades transnacionales, colonias de mercaderes extranjeros en el mundo atlántico y, bueno, multitud de publicaciones que no voy a extenderme más. Ella nos quiere hablar en su comunicación sobre una de las formas de la cooperación mercantil en los denominados sistemas multiagentes en la era de la mediación a través de los socios conocidos como testaferros. Una palabra que suena muy familiar. Este concepto ambiguo y en realidad poco definido como categoría histórica ha sido empleado en la historiografía de la carrera española de las Indias. La comunidad, constituida por mercaderes flamencos y holandeses en el Cádiz de los siglos XVII y XVIII, hicieron uso de este y otros modelos de mediación que incluían las actividades de consignación en puertos, la formación de compañías con contratos de oficina y las asociaciones informales mediante sucursales nominativas. Y ahí lo dejo. ¿Vale? Todo tuyo, Ana. Bueno, pues gracias, director de este maravilloso archivo. Y gracias por la presentación y por la invitación, porque es verdad que para mí aquí empezó todo. O sea, a finales de los 80, comienzos de los 90, cuando yo era estudiante en la Universidad de Cádiz, fue aquí donde empecé a enfrentarme a la ardua y emotiva y romántica tarea de pasar hojas de protocolos notariales. Entonces, para mí este lugar pues, es muy grato volver y entonces estoy muy agradecida tanto a la invitación como a ustedes que hayan aguantado hasta última hora de la tarde también y que estén aquí para escucharme a mí. Así que espero no aburrirles mucho con este batir de alas de mariposas. Bueno, yo voy a empezar mi presentación citando protocolos notariales.
Uno de ellos está en neerlandés, no se asusten que lo voy a traducir. Y el otro está en el castellano, correcto, o castellano del siglo XVIII, precisamente de una documentación recogida en esta Santa Casa. Y es en julio de 1716, un grupo de mercaderes de Ámsterdam, que están ahí, Philippe Courtier, Francisco van Emmer, Frédéric Mangt, Francesco de Roy, Isaac Rugers y Jean Poitier, mercaderes de Ámsterdam, describían lo que quizás es una de las mejores formas de cooperación mercantil basada en la confianza. Dicen algo así como que las facturas y productos que desde Ámsterdam se envían a Cádiz, para ser embarcadas destino a las Indias Occidentales, debían ir siempre a nombre de mercaderes españoles. Y ello era algo más que necesario, sino obligatorio, decían. Pues de otro modo, los esfuerzos de muchísimas personas en una cadena larga de trabajo desde el Otzi, ellos llamaban al Báltico el mar oriental, el Otzi, o sea, los puertos bálticos, la zona escandinava, las Indias, los puertos de Levante, el Mediterráneo y España, al sur de la península ibérica, se verían rotos y decían, cito textualmente, por la codicia de los funcionarios que confiscaban las mercancías que no eran comercializadas dentro de la ley. Yo creo que para estos mercaderes las leyes españolas de la época les podía parecer absurda. Y efectivamente era un comportamiento que prueba además el clásico paradigma del uso del testaferro, o sea, lo que es el frontman, el mediador. En lo que es el comercio colonial español, no solo en el comercio colonial, sino también en toda la cadena de sucursales y oficinas, o sea, todo lo que son los consignatarios, los mediadores, la idea de la sucursalidad, el comercio a comisión, que es lo que mantiene este comercio, y es también un poco una prueba irrefutable e indiscutible de que las relaciones socioeconómicas de esta época, dentro de este sistema multiagente, se movían por una fuerza motriz que tradicionalmente le hemos llamado lo que es el trust, la confianza. Yo prefiero llamarle un concepto que sí he aprendido cuando, sobre todo, he trabajado con sociólogos e historiadores, por ejemplo, de otros diversos países, que en inglés es network reciprocity, reciprocidad dentro de la red. Es un concepto de la sociología que es muy importante, ¿no? Era un fenómeno o un paradigma que ya habían apuntado incluso escritores político-económicos de la época. Por ejemplo, recuerdo que Manuel Colmeiro, en su obra en el siglo XIX, Historia de la Economía Política Española, citaba a José del Campillo, ¿no? Lo que hay de más y de menos en España, que era esa manía que tenían los arbitristas y los escritores político-económicos de la época de que decía que entonces los extranjeros, decía los extranjeros en general, no solo los flamencos y los holandeses, no necesitaban ya recurrir al contrabando abierto ni declararlo para enviar sus mercancías a las Indias, porque los propios españoles que las compraban las llevaban a Sevilla o Cádiz y allí las embarcaban en las flotas y galeones con la esperanza de venderlas de segunda mano en América. Eso era una realidad que era el día a día y tal. Lo reconocían los propios mercaderes de Cádiz. Por ejemplo, aquí, en esta cita que se ve aquí, en el testamento de Martín Guillermo van Emmer, un mercader holandés nacido en Haarlem, pero que formaba parte de la nación flamenca de Cádiz, eso luego explicaré un poco lo de esta particularidad, él dijo que él había viajado a Cádiz como consignatario de la flota holandesa del Mediterráneo, la flota del Stratvaart, luego lo voy a... y que reconoció haber enviado a un buque holandés al puerto de Veracruz, ese fue su comienzo en los negocios, registrado en la flota española de las Indias. Y en su testamento, ya en su lecho de muerte, decía esto que dice: consignaciones, confianzas y comisiones, estos tres adjetivos, estos tres sustantivos, de distintas personas, mis correspondientes vecinos de las provincias del norte. Aquí estamos hablando un poco de los conceptos que hoy día, en esta revisión historiográfica sobre el estudio de las naciones, de las comunidades mercantiles extranjeras en general, estamos ahora revisando. Esa reciprocidad de las redes mercantiles, esos mecanismos de aumento de la red,
que es un término también sociológico que se llama group augmentation, que han estudiado en la sociología histórica, que implicaba la inclusión, el estudio y la estrategia para incluir nuevos socios y aliados, que demuestra que estos mercaderes no eran muy endogámicos, que digamos. Lo que eran estas redes eran dispersas, y eran dispersas a lo largo de puertos como nodos, donde ellos tenían su sucursalidad, las oficinas de comercio, lo que se denominaba port a port. Era un comercio casi de escala entre diversos puertos, ¿no? Y yo utilizo últimamente, recientemente, esto es un contagio de los colegas de la sociología histórica de Harvard, lo del tema de las redes autoorganizadas. En este sistema multiagente eran redes autoorganizadas. Esto era muy importante. Cuando estamos estudiando lo que es la historiografía de los comerciantes extranjeros, de las comunidades en general, nos encontramos con unas ideas clásicas que hemos aprendido, de alguna manera caminamos a hombros de gigantes, ¿no? Todo lo que se ha estudiado durante tanto tiempo, ¿no? Sobre todo de la década de los 80, desde que yo era chiquitita aquí, pasando páginas en estos documentos notariales, la idea transnacional de las comunidades mercantiles, las gentes dedicadas a comprar y vender, que ha dado un poco pie a este discurso historiográfico tradicional, ese comercio exterior y ultramarino, esa comunidad que yo he publicado muchos artículos dedicados solamente a intentar definir lo que ellos mismos se entendían como cuerpo o nación, cuerpo o corporación, ¿qué es eso de la nación mercantil? O sea, gentes organizadas en torno a unidades políticas, asociaciones municipales, socioreligiosas, eran microsociedades corporativas, pero que trabajaban en red. Es decir, era una época de transición, los siglos de la Edad Moderna es una época de transición en el comportamiento humano. Son sociedades no muy individualistas, sí muy corporativas, pero que trabajan en red, ¿no? Y donde está relacionado mucho con lo que es la fuerte transmigración, para mí, más que emigración, a mí me gusta llamar transmigrantes, porque muchos de estas personas de esta época se movían mucho entre puertos, no se asentaban definitivamente. Había un cuerpo de nación que sí se asentaba, pero luego tenían una red de sucursales, de miembros de esta red que se movían continuamente, que viajaban con sus mercancías, que eran viajeros de comercio. Bueno, yo he puesto aquí estos 3 portadas de 3 libros míos, que quizás el más antiguo es este de Entre Cádiz y los Países Bajos. Y luego también he puesto estos 3 aquí, no he puesto uno que, de hecho, publiqué uno que está en inglés, se publicó en Cambridge, que es Espacio Temporal Narratives, donde hablo de lo mismo, pero con una perspectiva desde los SIG históricos, ¿no? Los sistemas de información geográfica y el uso de bases de datos, ¿no? Porque claro, después de muchos años trabajando con estos mercaderes, te da la sensación de pronto que tienes una cantidad ingente de datos, tanto de agentes como de barcos, como de rutas, como de puertos y como de narrativas que viajan en todo este universo mercantil, ¿no? Este libro, por ejemplo, de Mercaderes Atlánticos, y luego también esto, que es una obra colectiva donde también se incluye, desde la perspectiva de la metodología que yo quería aportar sobre estas comunidades mercantiles, otros colegas que trabajaron sobre la comunidad de los genoveses, sobre los franceses, sobre los ingleses también, en fin, diferentes trabajos, ¿no? De esa historiografía tradicional, pues, nos hemos pasado al empleo de nuevos conceptos, ¿no? Por ejemplo, esto que ven aquí es una red hecha con un sistema, con un algoritmo de estudio de redes, donde se ven una serie de conexiones entre puertos, entre nodos portuarios, y los distintos nódulos, el número 5 es Cádiz, representan a distintas ciudades donde el peso mercantil de la cooperación es mayor, ¿no? O sea, estamos ahora, digamos, en una especie de paradigma de cambios de análisis historiográfico, ¿no? Desde la historiografía tradicional, para intentar entender estas naciones de mercaderes, a intentar aportar un estudio, un análisis interdisciplinar, ¿sí? Que nos haga ver un poco cómo funcionaban a nivel interno,
cómo funcionaban, por ejemplo, desde el punto donde podemos hacer análisis tanto de discursos de identidad, que gracias a Dios, por lo menos en el caso de estos mercaderes flamencos, tenemos una enorme cantidad de documentación, como es los documentos de la Junta de Dependencias de Extranjeros de 1714, pero luego también tenemos, gracias a este tipo de representación mediante grafos sobre el peso mercantil, poder estudiar la densidad de estas redes y de cómo funcionaban, ¿no? Yendo yo un poco a lo del tema de, esto sí lo he traducido del neerlandés, para que no se me asusten mucho. Esto es una obra que fue publicada en Ámsterdam, fueron varias ediciones entre 1690 y 1780. Tuvo una enorme divulgación, se publica originariamente en neerlandés, lo escribe uno de ellos, es uno de estos mercaderes de Ámsterdam, precisamente un socio de estos tipos que antes estaban diciendo lo de las mercancías que iban desde Ámsterdam a Cádiz, y publica un libro que es un manual de comercio. Y entonces habla de Cádiz. Se llama De Koophandel van Amsterdam, el comercio de Ámsterdam. Y dice así, ¿no? Existe una pequeña población española en el paisaje andaluz con un puerto muy célebre al que llaman Cádiz, frente al puerto de Santa María, donde también viven y tienen sus almacenes muchos comerciantes. Aquí tiene lugar con regularidad las salidas de las flotas y galeones, para cuyas salidas y llegadas son conducidos la mayor parte de los negocios, teniendo aquí la mayoría de las naciones extranjeras sus casas y factores, cuyos negocios representan. Y para que todos vayan con buen orden, tiene cada nación su cónsul. Cada negociante debe pagar por sus barcos lo que está regulado para el comercio de su nación y con ello mantener los costes del consulado. Esto dice Isaac Lelón sobre Cádiz. Obviamente era algo curioso, ¿no? Aquí nos vamos a conocer quiénes eran estos mercaderes a lo que ellos decían que estaban aquí en Cádiz. Aquí hay que hacer una importante diferencia, ¿no? Un poco bastante para comprender, ¿no?, el papel de esta, que es la comunidad de mercaderes de origen neerlandés, es decir, de lengua y cultura neerlandesa. Pero hay dos cuerpos, dos órganos corporativos muy bien diferenciados. Uno es la ilustre y noble nación flamenca y alemana de Sevilla y Cádiz. Este es el nombre exacto que sale en la documentación desde el siglo XVI. Ellos se llaman la ilustre y noble nación flamenca de Sevilla y Cádiz. Y luego está una minoría que es el consulado holandés. Ustedes dirán, bueno, son los holandeses y los flamencos. Los flamencos son esos súbditos, 2 veces súbditos, que no se rebelaron contra el rey de España y que eran católicos. Pues no. En la ilustre y noble nación flamenca de Sevilla y Cádiz también había muchos holandeses y algunos de ellos sospechosamente protestantes. Es una manera, o sea, esta gente jugaban con la doble identidad para poder insertarse en una sociedad mercantil que le abría las puertas de la carrera de India y de los negocios americanos de las flotas. O sea, hay muchos holandeses también dentro de esta noble, de esta nación flamenca, ¿no? La comunidad de origen, por eso digo neerlandés, formada por ciudadanos flamencos, católicos y otros también procedentes, ¿no?, de las provincias unidas del norte de los Países Bajos, es decir, holandeses, zelandeses e incluso de Groninga, luego vamos a ver unos porcentajes, y otras zonas que aunque se independizaron en 1648 y Ámsterdam y antes, todavía seguían sintiéndose súbditos de la monarquía de los Habsburgo y se asentaban en la Casa de Dios, se asentaban en España como flamencos católicos súbditos del rey de España. Era, claro, un juego que ahí no podíamos. Aquí hay muchos matices, ¿no?, que comentar, ¿no? Esto es una comunidad que se asentó en España tras un largo exilio político, religioso y económico. Es lo que se ha llamado una diáspora flamenca que ha sido muy estudiada y que, sobre todo desde la década de 1950, existe una historiografía como los trabajos de Brules, Roland Buitens, John Everaer, Eddie Stolz. Bueno, Eddie Stolz fue uno de mis supervisores de tesis también originariamente, o sea, también aprendí de ellos mucho. Estas personas emigraron a España por diversas razones. Primero, por la relación de la unión dinástica
de la Casa de Austria, ¿no? Que también Flandes formaba parte, digamos, era como un territorio que formaba parte de la monarquía hispánica. Los primeros flamencos llegan a la corte de España y a otras ciudades como servidores de la Casa de Habsburgo. Pero luego está la guerra del imperio, la guerra contra de Flandes contra los Habsburgo. Eso me decía cuando yo era estudiante en Leiden, yo decía la guerra contra España, y uno de mis tutores allí, Peter M., me decía, la guerra contra los Habsburgo, no diga la guerra contra España, me reñía, ¿no? Yo iba un poco así. Pues es verdad, la guerra contra los Habsburgo, ¿no? Y entonces hay una serie de, un proceso en donde se vive sobre todo una diáspora enorme se ha calculado que entre 1560 y 1580, es decir, en los momentos más claves de la guerra de los Habsburgo, casi más de 80.000 personas de las provincias de Flandes y del norte vinieron a la península ibérica y se asentaron en muchas ciudades y puertos de la monarquía hispánica, incluyendo Portugal y España. O sea, muchas que entonces estaban unidos, como ustedes saben, por la Unión Ibérica y se asientan aquí. O sea, más de 80.000. O sea, es una cantidad enorme. Nosotros sabemos mucho ahora sobre la nación flamenca. Tengo algunos artículos también un poco donde yo he intentado analizar cómo se ven ellos a sí mismos como nación. Al que esté interesado se lo puedo también pasar. Y sabemos mucho gracias a una documentación que se hace también posterior. Hay dos tipos de documentación. Uno que quizás antes aquí no se ha mencionado, que es el archivo diocesano. Aparte del archivo de protocolo, en el archivo diocesano encontré yo una enorme cantidad de documentación sobre el patronato de la nación flamenca. Entonces ahí pude averiguar muchas cosas sobre esta comunidad. También de este patronato de la nación flamenca también aprendí mucho, ustedes no se lo van a imaginar dónde, en el archivo de Alcalá de Henares, en el archivo de la administración. ¿Por qué? Porque como eran un patronato y obra pía, en el siglo XIX, durante las desamortizaciones, mucha documentación que estaba esparcida por diversos archivos, probablemente también en la Chancillería o incluso quizás aquí también, del documento notarial, fue trasladado en el siglo XIX y ahora mismo está depositado, ¿sabe?, para lo que es el estudio de todo lo que es la liberación de todas las propiedades que estaban sujetas a patronatos y obras pías de tipo religioso. Y entonces están hoy día, en el archivo de Alcalá de Henares. Y luego otra documentación muy importante para saber bastante sobre cómo ellos se sentían a sí mismos son los memoriales que mandan la nación a una junta que se da en la corte entre 1714 y 1800, una junta larga que también tiene un proceso, y que ellos mandan, es la Junta de Dependencias de Extranjeros, y ellos mandan muchos memoriales donde ellos se reivindican sus privilegios, piden, ahí en cuando se ve que ya no quieren tener, lo de tener un cónsul ya les está quedando ya pequeño, lo que quieren es un juez conservador de la nación, porque ellos se declaran a sí mismos ciudadanos de primera españoles, o sea, de la monarquía católica española. Y entonces ahí es donde podemos analizar cómo ellos se ven a sí mismos y qué es lo que ellos entienden por nación. Ojo, no tiene nada que ver con lo que hoy día se entiende en el siglo XXI, que últimamente estamos en el debate sobre ello, ni lo que entienden, no tiene absolutamente nada que ver. La nación de ellos es una corporación de autoprotección, es una especie casi como de microsociedad que no vive exenta del resto de la sociedad de la época y que permitía cierta porosidad entre jerarquías y niveles sociales, algo que rompe completamente esa idea de compartimentos estancos, ¿no?, que podíamos tener de la Edad Moderna, ¿no? Esto precisamente, si me permite, es un memorial del mayordomo de la nación flamenca en 1722, dirigida al rey, ¿no? Y aquí se ve muy bien, o sea, dirigida a esta Junta de Dependencias de Extranjeros para que el rey, el rey de España entonces, Felipe V, refuerce sus privilegios, ¿no? Entonces ellos incluso hablan de la historia de su nación y ahí nos entendemos. Ellos dicen que la historia de la nación flamenca es muy antigua, está asentada en Cádiz desde tiempos inmemoriales.
Efectivamente, probablemente en el siglo XV ya es seguro que los había, aunque no tenemos tantos documentos notariales sobre eso. Pero ellos lo dicen, es de tiempos inmemoriales. Pero ellos ponen una fecha de nacimiento de su nación, 1563, que es cuando se hacen con la propiedad de lo que hoy día ocupa la iglesia de San Francisco y el convento Casa Grande, y probablemente gran parte del terreno que hoy día es la Plaza de Mina y esa zona de ahí, que ellos dicen que eran huertas que pertenecían al patronato. Ellos dicen eso ahí. Ellos dicen. Y más adelante ellos donan ese terreno para que se edifique la iglesia de San Francisco y el convento Casa Grande, que le llaman. Y lo que piden es que tengan ahí su enterramiento. Entonces ellos aquí dicen, hemos estado al servicio, al rey de servicio. Ellos hablan del país flamenco, dice que se ha dominado o invadido por extraño príncipe, pero nosotros somos inalterables, fieles al rey. O sea, describen una fidelidad. Ellos dicen que son 2 veces súbditos. Ellos son más súbditos incluso que los españoles, que los que nacen aquí. No, son 2 veces súbditos por 2 razones. Porque no se rebelaron, porque son súbditos y porque no se rebelaron con el rey de España. Y porque aparentemente, aunque yo lo sospecho, la mayor parte de ellos eran católicos. No todos eran católicos, tengo que decir. Entonces, ellos hablan de estos privilegios y que por desgracia no hemos encontrado mucha evidencia de estos privilegios, pero tenemos evidencias indirectas. O sea, ellos dicen que hay una pragmática de 1533, es decir, estamos hablando de antes de 1563, antes de que ellos adquirieran esas propiedades que lo hacen ya esos ciudadanos de primera, en Cádiz, donde dicen que son privilegios refrendados, que son dados por el emperador Carlos, y también están refrendados posteriormente, en 1616, por los archiduques Isabela y de Flandes, y el archiduque Alberto e Isabela. Y eran una especie de privilegio que originalmente se dan con objeto de favorecer a familias de mediana y alta nobleza fieles a la monarquía católica, pero que luego ellos lo van a extender a todos esos mercaderes aristócratas que incluso que migran y se asientan con gran poder y prestigio en otras ciudades. Por ejemplo, esta fotografía, que me van a lamentar que no se ve muy bien, es una foto que hice aquí en el Archivo Histórico Municipal, que es el privilegio de hidalguía de un mercader holandés residente en Cádiz, sospechosamente protestante, pero que de repente se le aparece a la Virgen María, se hace católico y contrae matrimonio además con españolas y piden, es que se llama Diego Teodoro de Roy. Y pide al rey y hace esta especie de hidalguía para demostrar que son hijos de caballeros, hijos de algos por varias generaciones y que son súbditos. Él, en su petición de hidalguía, cita estas pragmáticas, que yo confieso que no las he encontrado en el archivo de Bruselas, aunque lo he intentado, no las he encontrado. Y no la he encontrado toda documentación, pero ellos hablan de eso, ellos hacen referencia a esos privilegios. Y efectivamente lo es. Esto es un gráfico donde podemos ver, esto está hecho con documentos notariales de Cádiz, de aquí, de esta Santa Casa, sobre testamentos. Y aquí podemos ver un poco una evolución de lo que es la población flamenca, de la nación flamenca de Sevilla y Cádiz. Hay una época, ¿sabe?, muy alta después, o sea, de Sevilla es bastante alta, de Cádiz parece menor en número. Son datos que continuamente estamos actualizando, tengo que decir, porque siempre se encuentra, vas al archivo, das una patada y encuentras cada vez más flamenco y más holandés, tanto en Sevilla como en Cádiz. Y se han hecho tesis doctorales recientes de la gente joven que se han portado mal y han seguido mi mala influencia. Entonces, hay una especie de impas en la segunda mitad del 17 y luego de repente en Cádiz, miren ustedes, la enorme cantidad. Hay una época ahí en la que yo he tenido fichada casi a 600 familias, a 600 jefes de casa de familia. Y yo al principio, cuando yo empecé a hacer mi tesis doctoral, a mí me decían, por lo de entrecruzamiento de las fuentes, aquí en Cádiz hay muy poca información
al principio yo no encontraba flamencos. Me tuve que ir a Ámsterdam y Amberes a encontrarlos. Por muchas razones, porque aquí no daban ellos mucha pista. Luego yo desarrollé una metodología aquí, en el Archivo Histórico Provincial, donde sí empecé a encontrar más evidencia, más datos. Y luego también por algo muy importante que me di cuenta cuando aquí hay muy pocos contratos de fletamento hechos sobre holandeses y flamenco, hay muy pocas evidencias. Pero en Ámsterdam hay así. En Ámsterdam hay 225 notarías y tienen una pared que dicen Brieven met Cádiz, en holandés, correspondencia con Cádiz. En ese momento yo pensé, amigo, Cádiz no comerciaba con Holanda, Holanda comerciaba con Cádiz. Entonces ahí, gracias a esa metodología, empecé a tirar de la manta y empecé a encontrar y me salieron por todas partes. Esto me ha permitido poner un mapa un poco de lo que son los Países Bajos españoles y Holanda, que es eso verde que se ve al norte, después de la Unión de Utrecht. Y aquí vemos un porcentaje por procedencia, según las fuentes notariales de Cádiz, Amberes y Ámsterdam. De Brabante, ustedes saben que Brabante es una provincia que hoy día está dividida entre Países Bajos, que nosotros llamamos Holanda, y Bélgica. Brabante es una enorme, la cuna de la cultura y la lengua y del neerlandés estándar de hoy es Brabante. La mayor parte de ellos, los que confesaban decir de dónde venían, venían de Brabante. Otros decían de los estados de Flandes, que no te puedes mucho fiar porque yo creo que lo decían para decir, somos flamencos, somos súbditos del rey y somos católicos. Luego otros venían de otras provincias y otros afirmaban venir de Holanda y Zelanda. Esto es en la segunda mitad del 17. En la segunda mitad del 18 se ve ahí, cambia. Y esto tengo un poco fichado en este mapa. Me da vergüenza porque una historiadora de SIG, y he puesto esto que hice, creo que fue en el año 92. Es muy antiguo. Pero era porque yo tenía con John Everaert, que es un historiador belga, ya hoy profesor emérito, que hizo una tesis estupenda sobre el Cádiz del siglo XVII y los flamencos en Cádiz del siglo XVII, él y yo nos empezamos a intentar ver en qué identificar edificios y casas y moradas de estos mercaderes flamencos. Casi todos están por la zona en torno a la calle San Francisco y el Rosario. Entonces, claro, cerca de donde ellos se suponen que tenían sus propiedades, que habían adquirido y que habían formado parte del patronato de un hombre tan misterioso como es el capitán hanseático Pedro de la O, que donó al patronato de la nación flamenca una gran parte de casas que tenían en la ciudad, que era propiedad de estos mercaderes y que ellos la alquilaban. Eran como el Airbnb del siglo XVI y XVII. Tenían esta en propiedad y alquilaban a otros mercaderes de diversas naciones que venían a Cádiz a comerciar. Entonces, luego es muy anterior, solo consta, decía que es muy anterior a 1598. ¿Por qué tratan esto? Porque dicen que con la invasión de los ingleses perdieron la mayor parte de los documentos de su nación. Esto es lo que tenemos, los que queremos ver una larga, ¿qué tenemos que hacer? Si nos entrecruzamos documentación. Yo tengo que decir que cuando yo hice mi tesis doctoral, el entrecruzar fuentes notariales de diversos países era una locura, no era una cosa común. Hoy día, gracias a Dios, la gente joven tiene más capacidades para eso que en mis tiempos, ¿no? Pero, a ver, entonces, esto, ¿ve? Habla la iglesia de San Francisco y dice un poco, esto es otra cédula también de la Junta de Dependencias de Extranjeros, donde ellos hacen referencia a las muchas haciendas raíces que poseen sus individuos y con el segundo por tener casas propias que nuevamente han reedificado. También la iglesia de San Lorenzo les pertenecía y algunas otras que luego podemos comentar para no extenderme mucho, todo lo que quieran. Y esta es, en la iglesia de San Francisco, esta es la capilla de San Andrés. Estas dos fotografías, que si no se han fijado, yo les invito a que un día vayan y se fijen, son muy, muy parecidas a dos pinturas que están en la iglesia de San Babón en Gante. Muy, muy parecidas. Tan parecidas que podríamos sospechar que la ha hecho la misma persona.
Y de hecho había un tal Carlos de Gante en aquella época que fue recibido como artista y que no solo hizo esto, sino también estuvo un poco involucrado en hacer incluso imágenes para una cofradía, que probablemente estaba también en la iglesia de San Francisco. Y luego esto es una de las, el libro de Juan, un libro muy existencialista para la época, donde tienen esa cita, y que habla sobre los días de la muerte. Bueno, pues eso, yo no sé cómo eso nunca, a mí me encantaría levantar eso y bajar fuera, pero yo cuando en mi época yo le dije esto a Manuel Busto, que fue mi director de tesis, me dijo, a ver cuándo vas a dejarlos descansar en paz de una vez. no entres. Pero esto es también para hacer un trabajo arqueológico, como decíamos, en todas las iglesias. Una vez un profesor de Harvard, que era biólogo evolutivo y que trabajaba de ADN, y que trabajaba con historiadores y prehistoriadores y arqueólogos del Paleolítico y tal, me dijo, oye, ¿por qué no me llevas a estas iglesias y voy a sacar ADN de estos mercaderes de la carrera de Indias? Y digo, con la iglesia hemos topado, si me dejan, yo te llevo. Dice, es que así están más fresquitos para mí que no el hombre de Neandertal, vamos a ver un poco, lo cual tiene toda la razón. Pero me parece que es algo muy interesante, porque ahí, de hecho, está toda esa zona baja. No sé si eso ha cambiado o han echado cemento, que tampoco me extrañaría, o lo que sea, pero esto era el enterramiento de la nación flamenca. Y ahora voy a hablar un poco de la actividad comercial. Ya antes dije esos horribles conceptos de network reciprocity y todo eso. Bueno, es decir que lo que era el mercado de Cádiz era un oligopsonio. O sea, un oligopsonio es una especie de mercado financiero donde los mercaderes son los que ponen el valor a la plata y al dinero. No existía una banca en aquella época. Un banco del siglo XVII, XVIII era un señor con una bolsa que le colgaba de la cintura. Entonces, estos mercaderes flamencos y holandeses de la nación flamenca se van a convertir, van a ser, aparte de intermediarios y consignatarios de barcos, se van a dedicar a lo que ellos llamaban en el deposit bank, el depósito de dinero, es decir, una bolsa colgada de su cintura. Y también se dedicaban, que en holandés es una palabra un poco repetitiva que se llama goederenhandel, el comercio de productos. ¿Qué se comercia productos? No. Significaba que lo que hacían era almacenar. ¿Almacenar para qué? Para reexportar. Es decir, ellos lo que hacían era que jugaban con el dinero, con la moneda, y con los productos. Esperaban a que fuera de un determinado precio para poder comprar, vender y tal. Esto es, lo publiqué también, este es uno de los libros donde yo hablaba de esto, pero nada. Esto es un poco una tipología de la cooperación en las redes mercantiles. Hemos hablado mucho de las compañías de comercio, como mi querida colega Guadalupe Carrasco ha estudiado muy bien, pero había también muchas otras formas de cooperar y muchas otras. Y una de ellas muy interesante para mí es la oficina de contrato. Se llama Dienstcontract en inglés, en holandés, perdón. Es un señor que viene de Ámsterdam o de cualquier ciudad o de Amberes, viene como viajero de comercio, es un transeúnte de larga duración, algunos de ellos luego acaban casándose con una gaditana, pero no necesariamente. Y trabajan en una compañía de comercio y tienen una oficina de comercio. Para ellos esto era realmente habitual porque además lo utilizan mucho con una de las rutas que gobernaban, que ellos, digamos, por la cual tenían supervisión, que era la Sociedad del Comercio de Levante de Ámsterdam y Middelburgo, ¿no? De hecho, bueno, pongo este mapa aquí porque es un mapa que hace precisamente uno de estos viajeros de comercio, Gerard van Keulen. No solamente hizo unos mapas bonitos de Cádiz, sino que también hizo un mapa muy bonito del Estrecho de Gibraltar. Ahora van ustedes a ver la obsesión de los holandeses por el Estrecho de Gibraltar. Y yo tengo una sospecha, no lo puedo demostrar, pero antes cuando Daniel hablaba de los genoveses, los holandeses fueron tan listos, y los flamencos fueron tan listos, que se aprovecharon bastante de otras naciones, sobre todo de los genoveses, para aprovechar la crisis del Mediterráneo y hacerse con los consignatarios de los puertos en el Mediterráneo. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, son ellos los que van a controlar el comercio con Génova, con Alejandría, con Nápoles, con Siracusa,
con todas esas zonas del Mediterráneo que lo van a unir a los puertos del Levante español. Es el comercio holandés del Mediterráneo. La conexión con las rutas marítimas, esto ya sí es un mapa más actualizado de mi SIC, de mi Sistema de Información Geográfica. La conexión con las rutas marítimas es impactante. Ahí es donde se ve el batir de alas de las mariposas. Porque ellos lo que van a hacer es que a través de todos estos puertos es un comercio de factoría. Van a relacionar, luego nos iremos a América, van a relacionar y van a repetir todos estos comportamientos, todo esto que he explicado, toda esta forma, la van a repetir en todos los puertos. Y así van a conseguir mantener la sucursalidad. ¿En qué se basa esta confianza y este network reciprocity, esta reciprocidad en la red? En que hay familias de mercaderes, hay comerciantes que son capaces de tener los mismos socios durante 2 y 3 generaciones, padres e hijos. Y en aquella época no había ni WhatsApp ni Internet, solamente cartas, se relacionaban por una correspondencia postal, a través de todo este port a port. Estas son las diversas rutas en diversos colores que venían desde Ámsterdam, iban a la isla de Tegel y ya se bifurcaban a diversas cosas. Lo que hacían era ir a donde estaban. En todas estas ciudades había colonias de los que vivían en el mundo católico, se decían que eran católicos, los que vivían en el mundo protestante, como en Arcángel, por ejemplo, que eran flamencos y holandeses, pero decían que eran protestantes, claro, estaban en el mundo protestante. O sea, se adaptaban, jugaban con la doble identidad, pero a nivel económico y social repiten los mismos comportamientos y así mantienen esta ruta de comercial. En el SIG, gracias a este mecanismo, podemos tener una enorme cantidad de datos y así podemos, por ejemplo, cuantificar y analizar de una forma más real teoría del caos, estas alas de mariposa, esta continua repetición de comportamientos, esta emergencia de capacidad que tiene para adaptarse a la sociedad en la que vive, para hacer que este comercio de Cádiz sea internacional, sea global, en una época en la que no existían los mecanismos que hoy día tenemos, ¿no? Por lo que para el comercio internacional esto se ocurría. Y muy directamente voy a hablar de qué eran estas rutas. Para mí, no voy a decir la más importante, una muy interesante porque era algo que me parece fundamental y que está también muy relacionada con el comercio con América. Esta es la dirección, es la Sociedad del Comercio de Levante y de Navegación con el Mar Mediterráneo. Es una sociedad que se crea en Ámsterdam y en Zelanda para el comercio, que duró de entre 1625 y 1826, toda esa época, y que de alguna manera absorbe, esto lo voy a decir de manera muy simple, pero se va a ver claramente, absorbe completamente lo que es a los comisarios de los navíos de guerra y del convoy de Astende, que hasta 1713 estaba dominado por los mercaderes flamencos. Aquí también puede haber algún tipo de competencia entre holandeses y flamencos, que también lo hay y que también lo he detectado, que lo hay. Pero a nivel macro, lo que hace es que este comercio de la sociedad va a absorber al convoy de Ostende. Esta es lo que viene aquí, que está en holandés. Jan Willem Nagel fue un mercader holandés de Cádiz que fue cónsul holandés y que tenía ese contrato de oficina con los certificados para ser consignatario de barcos de Levante. Esto es también un mapa hecho por el amigo Gerard van Keulen sobre el estrecho de Gibraltar. Ellos estaban muy interesados en el estrecho de Gibraltar. De eso, cuando en la Guerra de Sucesión la flota combinada anglo-holandesa invade Gibraltar, se la quedan los ingleses, los holandeses se enfadaron. Fue una de las razones por las que se separaron de ellos y luego apoyaron a la monarquía hispánica en Messina, en la Triple Alianza. O sea, es otra historia política que no viene ahora mismo a cuento. Y esto es el tema de la crisis en el Mediterráneo, que como ven, sufre un impasse, pero luego vuelve a crecer. Y los puertos que conecta va a ser un poco que están ahí relacionados en este mapa, ¿no? Tengo que decir que hay muchos datos de esta información que está en esta maravillosa base de datos que es la del Zone Toll Register Online, que está en la Universidad de Groninga. Esto es una base de datos que
que es todos los registros del paso de lo que es el estrecho del Son. Tú en esa base de datos pones Cádiz o Gadis con X o Gades, según, y te sale muchísima información de todos los envíos, barcos, relaciones comerciales de Cádiz y el impacto que llega a tener, sobre todo en puertos del norte y en algunos puertos también del sur de la península ibérica y del Mediterráneo. Esto es, bueno, pues el comercio holandés. O sea, hemos conseguido hacer, digamos, como una interconexión también de datos, de diferentes bases de datos y de diferentes documentos notariales para ver un poco el alcance de este comercio. Y luego, por supuesto, ya para terminar, la conexión con América. Como estamos en Cádiz, la conexión con América también era impactante. Una de las cosas es porque la crisis en el Mediterráneo, sobre todo por una serie de factores, no solamente por motivo de guerra, sino por motivo también, por ejemplo, de los problemas con Argelia, luego la peste. Hay en el siglo XVIII una serie de oleadas de epidemias de peste. Una serie de factores, el comercio mediterráneo entra en crisis. Entonces, sobre todo después de la guerra de sucesión, a partir de los años 20, sobre todo a partir del 1720, la participación de holandeses y flamencos en la carrera de India aumenta. En las flotas, la flota de Nueva España, no en los galeones, curiosamente, y en los registros sueltos a diversos lugares, como a Buenos Aires, sobre todo, y algunos otros puertos. ¿Y a qué se dedican ellos en esta situación? Aparte de participar, bueno, pues lo que hacen es precisamente almacenar productos para reexportar y para jugar también un poco con lo que es la compraventa ilegal no ilegal también de plata, que envían incluso a puertos lejanos, no solamente, sobre todo con el pacto con el Báltico, ¿no? Y luego también, bueno, por supuesto, pues lo que hacen es que se dedican a la compraventa de barcos, que son barcos a lo mejor de fábrica holandesa, pero ¿qué es lo que hacen? Yo tengo varios datos recogidos, ¿no?, de barcos holandeses que vienen de la Sociedad del Comercio de Levante, o sea, barcos de la Sociedad del Comercio de Levante, que vienen consignados a un mercader en Cádiz, le cambian el nombre y con toda la mercancía que viene del norte lo mandan de registro a América. Yo por eso muchas veces digo, cuidado con lo que encontramos bajo el agua, porque si encontramos un barco holandés puede ser un barco de la flota o un registro de Indias. Lo que pasa es que sea un barco holandés, lo cambiaban. Eso es una operación que tenían desde los pactos de los Estados Generales con la corona española en la segunda mitad del XVII, donde los mercaderes flamencos de Cádiz se van a beneficiar muchísimo, que permitía que los barcos de la Sociedad de Levante entraran dentro del puerto de Puntales y en la carraca para carenarse. Entonces, pues no es extraño encontrar en un barco holandés plata mexicana, ¿no?, plata americana. Entonces, bueno, pues esto es un poco muy por encima el fruto de mis investigaciones durante 30 años. Espero no haberles aburrido. Quería hacerlo rápido porque sabía que era la última, unas horas ya intempestivas. Y espero por lo menos que les haya dado ideas y cosas para seguir trabajando y en este tema, que es una metodología que se puede ver con esta impresionante comunidad de mercaderes, pero también con muchas otras, y ver incluso el tema comparado, que yo creo que es una línea que todavía nos queda por ver. Entonces, pues gracias por su atención y gracias por todo.